En la entrevista del día de la organización La Red, radial por La Voz de los Andes 1390 AM, a las 6 de la tarde, La Red de los Deportes, la revista La Red con 45 años de fundación, y en mis redes sociales, en todas las redes sociales, nos es grato tener a John Omar Candamil. Con él teníamos muchos deseos de hablar desde hace mucho tiempo, porque fue el encargado de salvar al Deportivo Pereira en un momento en que pues ya se produjo lo que era la liquidación. Ya nos va a explicar John Omar cómo fue ese proceso, y en su condición de contador cómo fue que le tocó estar lidiando con juzgados para salvar al cuadro Matecaña. Bienvenido. Miguel Ángel, buenos días para usted y la audiencia. Sí, yo fui designado de una lista de profesionales que tenía la superintendencia en su momento. El Deportivo Pereira, los derechos de afiliación estaban en cabeza de Corpereira, Corporación Social y Cultural de Pereira. Corpereira tenía los derechos de afiliación del Deportivo Pereira. Fui nombrado como liquidador de una lista como tal. A mí me nombró una juez, no nos conocíamos, nos dimos a conocer después, me nombró de una lista y no quería a alguien muy neutral para el Deportivo Pereira. Yo fui nombrado desde el 2014 y integré el equipo, pues prácticamente no existía, se debían varias quincenas, estábamos en peligro ya de desaparecer en las últimas, oficinas en un estado muy deplorable. Entonces desde ahí arrancamos con un equipo de trabajo, unos profesionales que llevé desde Manizales, hicimos una planeación y con esa planeación lo hicimos y logrando en el 2019 ser campeones de la B primero segundo semestre y ascendiendo a la primera división, y en el 7 de diciembre del 2022 pues fuimos campeones de la liga y con el cupo a la Copa Libertadores. Todavía recordamos que usted fue blanco de muchas críticas, que iba a acabar de hundir al Pereira, que cómo era que un manizaleño había sido nombrado para que llegara y acabara de destruir lo poco que quedaba. Pero también está la otra cara de la moneda. Al final terminaron aplaudiendo su gestión. Sí, claro, yo creo que no me victimizo nunca. Yo creo que parte del trascender en la vida es uno asumir esos retos. Fue muy duro al principio, uno se despertaba y tenía a todos los enemigos, y nadie le salía a uno, porque nadie creía, me decían el patibrío, lo cual lo asumía con gracia, y les decía, este patibrío les va a dar esa estrella, y no, nada, yo creo que el fútbol tiene eso, usted tiene que tener coraje, tiene que tener valentía y la ayuda de grandes amigos, de mi familia, de mi madre, y de la oración y de un Dios que tenemos, y logramos sobrepasar eso, y al final pues recibimos el reconocimiento de todos y de parte de la prensa, que nos tiró duro, pero bueno, ese fue su trabajo y asumimos ese reto, y yo creo que salimos triunfadores con la gracia de Dios. Doctor John Omar, ¿por qué duró tanto ese proceso? Porque en muchas oportunidades se hablaba que no, que yo ya estaba listo, que se había salvado totalmente el Deportivo Pereira, que ya figuraban posibles compradores, inclusive uno muy cercano ahí, Sócrates Valencia. ¿Qué pasó con todo eso? No, lo que pasa es que los procesos de liquidación son algo engorrosos. Arrancamos, yo no soy quien pongo el acelerador, porque yo respeto los términos que me pone la juez, que en este momento el proceso judicial era muy claro, advirtiendo y separando. Mi deber era acabar, porque uno cuando va a liquidar cierra la reja del negocio y vende todo y paga las deudas. Eso es una liquidación. Pero con un grupo de profesionales logramos convencer a la justicia de que nos permitiera administrar el Deportivo Pereira como un activo y que se pudiera subastar. Fue difícil, pero lo logramos, y creo que fue el primer modelo en Colombia y tal vez en el mundo
que en un proceso de liquidación logramos salvar una institución como Deportivo Pereira, que le dejamos 0 deudas y solvente en la primera división y en Copa Libertadores. Bueno, hay una cosa que me llama la atención. En la parte netamente profesional como contador, pues había la garantía de que usted pudiera salvar al Deportivo Pereira. Pero usted es un buen aficionado al fútbol, le gusta el fútbol. ¿Por qué quiso ser presidente o por qué fue presidente y fue un presidente tan exitoso del cuadro matecaño? Muchas gracias, sí. Me he formado, yo soy contador público, me he especializado en algunas ramas. Yo soy especializado en impuestos y aduanas, en regiduría fiscal y auditoría externa, control interno y en la parte financiera. Con eso, pero uno solo no, yo creo que dice que el mejor jugador es el equipo. Yo hice un gran equipo y nos convencimos día a día bajo un modelo de gestión. Bueno, pero usted fue jugador, le gustó el fútbol, ¿cómo se asesoró para tener tan buenos jugadores con un técnico que apenas estaba despuntando, el profesor Márquez? Claro, no, yo tuve buenos asesores, tuve gente como dije Manizales, Luis Felipeus, está el profe Héctor, y no me da pena preguntar. Parte de un profesional es saber preguntar. Nos rodeamos bien y conformamos siempre buenos equipos. Eso fue ensayo-error, porque un triunfo no se logra, un triunfo se construye, y lo construimos con un grupo de profesionales y logramos salir adelante. Sí, pero yo me hago insistente. Es que es muy difícil en Colombia que un equipo que no sea de los llamados grandes, recordemos cuando los campeonatos eran de un año y los títulos no salían del América, de Millonarios, de Nacional, y que un equipo como el Deportivo Pereira, que venía de la B, prácticamente en cenizas, logre levantar vuelo y ser campeón y participar en Copa Libertadores. Eso llamó la atención no solo de la gente del eje cafetero, sino de todo el país. Sí, claro, uno lo puede ver como un milagro, pero lo planeamos y con la ayuda de Dios, los empresarios pereiranos, la alcaldía nos ayudó, tengo que darle esos grandes méritos también, la alcaldía, y fueron un grupo, entonces logramos, como usted dice, de las cenizas, yo diría que menos de las cenizas, nosotros sacamos un muerto de la morgue prácticamente. Y lo llevamos adelante. Eso lo construimos, fue muy difícil, créame que eso fue muy difícil, fueron noches de insomnio y al final pues el triunfo lo celebramos con lágrimas, pero con lágrimas de dicha, pero fue muy duro. ¿Qué hicimos nosotros? Son modelos de planeación financiera, con índices y con modelos de gestión, los implementamos. Y con conocimiento futbolístico, llevando buenos jugadores como Jorman Campuzano, que es gran figura ahora del Atlético Nacional. Claro, sí, con la ayuda de personas, y vuelvo a decir, no soy bueno en el fútbol, no fui bueno y lo reconocí desde el inicio. No era bueno, fui jugador malo desde la escuela, pero siempre me gusta. Pero me consta que le gusta el deporte y hace deporte todos los días. Sí, señor, me gusta el fútbol, lo amo. Y tuve un hijo que no lo he podido olvidar, y tengo un hijo que se llama Deportivo Pereira. 9 años lo sufrimos y tenemos ese amor grande hacia el Deportivo Pereira. Bueno, ¿y por qué después de tanto éxito, de ser campeón y esa buena participación en Copa Libertadores, a usted no le dieron la bendición para seguir siendo presidente y el equipo tuvo que volver a los viejos dueños? ¿Por qué volvió a los viejos dueños? Eso es, yo le diría, yo lo dejo en la zona crítica. Hay que preguntarle a Pereira, a sus líderes. Luchamos mucho por vender el equipo como lo dije a usted, a empresarios. Esos negocios se dañaron, no se completaron. Pero dicen que ustedes pidieron mucho. No, para nada. Exageraron, dizque los pedidos, porque inicialmente se hablaba de 30.000 millones y luego pasaron a 50.000, se hablaba de 70.000 millones. No, realmente cuando nosotros hablamos de 22.000 millones de pesos, no hablamos de más. Lo que pasa es que si usted mira los derechos de afiliación, se han encarecido en el tiempo, y usted con 22.000 millones de pesos hoy en día no puede comprar ni los derechos de un equipo de la B, de la segunda división. Pereira, como lo decían en Federación, Pereira reclamamos la 5ª plaza del país por su afición, por su situación geográfica. Logramos eso, lo logramos en compañía de mucha gente, lo pusimos allá, es un gran logro y como le digo, es un milagro. Le pedimos a Dios, yo soy un fervoroso del divino niño, siempre lo he dicho, en los méritos, Dios,
y le pedimos y con ese gran equipo y con esa gran convicción y esos modelos de gestión logramos ser triunfadores. Independiente de la rivalidad que existe entre las aficiones de Pereira y de Manizales, independiente de todo lo que se pueda decir, la herencia que nos dejaron también nuestros abuelos de esas peleas que para mí no tienen sentido, a uno le duele lo que le está pasando ahora al Deportivo Pereira. Está a punto de perder el reconocimiento deportivo y volver al inicio de lo que usted ayudó a levantar. ¿Qué significa para un equipo de fútbol profesional perder el reconocimiento deportivo? Porque eso es lo que queríamos hacer con esta entrevista, ser ilustrativos. Es un gran vacío y alabo a los manizaleños, que aparte de esa rivalidad, y lo dije mucho en Pereira, yo dije, ¿por qué tenemos esta rivalidad? Cuando yo le dije, cuando mi misma madre tenía un grupo de oración de más de 60 personas rogando por el Pereira en cada partido, mis amigos aquí, en esta institución donde estamos, mis amigos, los empresarios de Manizales siempre pidieron a Pereira que se salvara y lo subiéramos a la primera división para vivir el clásico, y eso lo pidieron mucho los manizaleños, me lo decía. Entonces, para mí es esa quinta plaza del país donde se logra perder, porque la veo muy gris. Hay que mirar ir a la fuente, pero dicen que cuando la ley del deporte, ley 1445-2011, su artículo 7 y 8 dice que usted, por tener obligaciones de más de 60 días de laborales y parafiscales y algunas deudas tributarias, usted puede perder ese reconocimiento deportivo. Si a usted le quitan el reconocimiento deportivo que le otorga el Ministerio del Deportes, antes Coldeportes, ya se va a los estatutos de Dimayor, y Dimayor dice que parte de la suspensión que usted tiene de esos derechos ante Dimayor es ser suspendido en esos derechos, y le pueden quitar la afiliación total porque usted deje de participar sin una causa justificada. Entonces estamos ante un riesgo, yo diría una gran debacle en el mundo deportivo, en el fútbol propiamente, en que el Deportivo Pereira deje de existir. Me corrige si estoy equivocado. De pronto, con tantas ganancias que tiene un equipo al ser campeón, jugar Copa Libertadores, ustedes dejaron en déficit económico, o usted como presidente, al Deportivo Pereira lo dejó sin recursos para que llegara al momento actual. No, muy al contrario. Nosotros lo encontramos sin un peso, endeudado, debían varias quincenas, comenzamos a gestionar con el maletín en la mano, logramos gestionar, cogimos un equipo que valía en ese momento, menos 17.000 millones de pesos, esas deudas se elevaron a más de 20.000 millones de pesos, no tenía un peso, nadie nos fiaba, no teníamos oficina, no teníamos nada. Dejamos un equipo cero deudas, dejamos más de 3.500 millones de pesos a disposición del juzgado, lo dejamos valorizado en más de 70.000 millones de pesos cuando dejamos el equipo, esa fue la valoración total del equipo, 70.000 millones de pesos, le dejamos listos para los premios de Libertadores por más de 26.000 millones de pesos, y le dejamos una taquilla proyectada cuando ya cautivamos de más de 40.000 millones de pesos, lo dejamos bollante, lo dejamos con mucha plata, lo dejamos cero deudas, lo dejamos pleno de títulos. Y ahí viene para ustedes el análisis de lo que se hace en las administraciones. Es lamentable. Finalmente, el Once Caldas vivió una situación similar, yo no diría que tan grave como la del Deportivo Pereira, porque aquí no hubo liquidador, pero estuvo casi que en situaciones de riesgo como usted tomó al Deportivo Pereira. Para mí fue una buena labor al venderle el equipo a Jaime Pineda y a la Kenworth, y se empezó con ese tema del concordato. Creo que ya están a punto de cancelar todas las deudas. Es un equipo que uno no escucha decir que le deben a los jugadores o que no le pagan al personal administrativo y demás. ¿Usted cómo analiza ese proceso y la parte administrativa del Once Caldas? Yo creo que, y no soy sobachaquetas para nada, no soy tan amigo, nos conocemos, nos respetamos. Jaime Pineda, pienso yo, es un gran empresario, es un gran señor, nos conocimos mucho al interior de Dimayor y Federación, lo mismo que Tulio Mario, su presidente. Yo creo que Manizales, aparte, uno no escucha sino la crítica, no. Yo digo que gracias a Dios tenemos un dirigente serio, un empresario serio, donde vemos un Once Caldas
donde tiene sus gastos y sus compromisos al día. Lo que antecede a una liquidación es un proceso de reorganización o reestructuración, ley 550, que es lo que vio el Once Caldas. Si eso fracasa, se va a una liquidación. Parte de lo que no ha fracasado es porque Deportivo Pereira en esta primera sede ha honrado, creo que prácticamente todas sus obligaciones. Entonces ya va a salir de ese acuerdo concursal de reestructuración que antecede a la liquidación y ya el equipo queda completamente al día. Pero siempre lo repito y no hablo muy poco con Jaime Pineda, muy poco, pero lo reconozco como empresario y creo que Manizales debe estar tranquilo con una persona que tiene su equipo al día. Y ahora sí, como colofón, un directivo, un hombre que ha mostrado sus charreteras como John Omar Candamil, que demostró que puede ser un buen presidente de un equipo de fútbol, le seduce volver. ¿Ha tenido de pronto propuestas de otros clubes para ir y dirigirlos en esa parte? Sí, yo he tenido propuestas, claro, en el fútbol, aunque hay dirigentes, yo creo que los dirigentes del fútbol, los dueños del fútbol reciben mucha crítica, yo creo que la mayoría del tiempo, pero a eso no, como decíamos allá, nos enseñamos. Al palo que da fruto el que más piedra le tira. No, yo creo que hay gente muy capaz, me han llamado. Lo que pasa es que yo quiero, cuando entro como presidente, exijo unos requisitos, el que yo pueda conformar los comités, un gobierno corporativo, y que no se tomen decisiones de cajón, se traigan personas que de pronto le hagan daño a la institución. En eso hay que ser muy cuidadoso. Entonces, yo aceptaría en esas invitaciones que me hicieron a que yo tuviera mis facultades, no ser un presidente mensajero, no ser un presidente con facultades. ¿Sueña algún día con ser presidente del Once Caldas? No es que lo sueñe, yo tengo mi vida personal y profesional, yo tengo empresa con mi señora, una gran mujer que tengo al lado y gran profesional, y tenemos empresa. Sí, yo lo miro, pero no es que esté entonces mis deseos vehementes, pero sí, claro, es algo que le coquetea a uno ser presidente, pero no, yo creo que ahí hay una buena dirigencia en este momento. También lo había hablado con usted extraoficialmente. Se habló de una sanción de 8.000 millones a varios clubes del fútbol profesional, a la misma DIMAYOR, que estaban vetando jugadores entre sí. Deme esa versión ahora sí para concluir nuestra nota. Sí, claro, lo que pasa es que la SIG habló, y lo digo en los términos de la SIG, lo que se publica, ellos hablan de un pacto de caballeros, o una cartelización, en la cual dicen ellos porque para ser fieles hay que arrimarse al proceso y verlo fielmente, y ellos hablan la SIC y las multas que impusieron, que antes eran 16 equipos y solo obviamente salieron 5 sancionados, ellos iniciaron con 16, está Envigado, está Unión Magdalena y Pasto y Chicó, y me faltaría otro. Ellos han de una cartelización en que dice y que hablan que varias personas o varios dirigentes se pusieron de acuerdo para eso es vetar la libre competencia, o vetar que los jugadores puedan ir a unos equipos. Entonces, que si un jugador tenía una obligación y tenía que estar, y que no fuera contratado, eso lo alegó, y esa fue el tipo de sanción. Yo personalmente, yo no lo viví, yo no lo conocí, de ese veto de jugadores, lo digo. Tuve una gran relación con todos los dirigentes del fútbol, pero yo no lo conocí. Esa es la sanción que alude la superintendencia, y son sanciones muy duras que para mí pueden llevar al traste con la vida económica y la vida financiera de un club deportivo. Lamentable lo que hizo el Deportivo Pereira, desprenderse de un hombre tan importante como lo es John Omar Candamil.